En vista de la solemnidad de la que está investida la presente sesión que dará inicio, donde se encuentran reunidos los representantes de los tres poderes del Estado, rendiremos honores a nuestra bandera y entonaremos el himno nacional mexicano. Se les solicita muy atentamente, se pongan de pie, por favor. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con los honores correspondientes, despidamos a nuestra bandera. Descansar.
Cordialmente solicitamos a la concurrencia tome sus asientos. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. En este momento damos inicio a la presente sesión solemne y extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Señor secretario, proceda con el orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. El auditorio en el que nos encontramos ha sido declarado recinto oficial para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León rinda su informe anual de labores en sesión solemne conforme a lo establecido en la fracción 11ª del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado respecto al periodo comprendido de agosto de 2015 a julio de 2016. En nombre del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de quien lo preside, hacemos un agradecimiento muy especial por su cordial asistencia a quienes hoy nos acompañan en el presidium. Señor ingeniero Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado. Señor diputado Daniel Carrillo Martínez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso Local. Asimismo, agradecemos la presencia de jueces y demás servidores públicos de este Poder Judicial, magistrados y jueces federales, exgobernadores del Estado, diputados federales y locales, secretarios de Estado y miembros del Gabinete Estatal, alcaldes, autoridades militares, representantes de tribunales administrativos y organismos autónomos, expresidentes del Tribunal Superior de Justicia, exmagistrados, exconsejeros y exjueces, representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, representantes de escuelas y facultades de Derecho, organizaciones civiles y sindicales y demás invitados especiales, todos ustedes. A continuación, doy cuenta a la presidencia que se encuentran presentes la mayoría de las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Hago constar asimismo la asistencia de los señores consejeros de la Judicatura. Acto seguido, y como punto principal del orden del día, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, doctor Carlos Emilio Arenas Batis, con sustento en la fracción 11ª del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, rendirá el informe anual de labores del Poder Judicial correspondiente al periodo agosto 2015-julio 2016. Saludo con respeto y doy la bienvenida al titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al representante del Poder Legislativo, maestro Daniel Carrillo Martínez, y con la autorización de las magistradas, magistrados y consejeros, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a presentar a nuestros distinguidos invitados, a los jueces y servidores públicos del Poder Judicial del Estado y a la sociedad de Nuevo León en general, el informe de labores correspondiente al periodo de agosto de 2015 a julio de 2016. Los atributos que debe tener la impartición de justicia, los jueces y el Poder Judicial son invariables. La impartición de justicia debe ser igual para todos, oportuna porque se imparte en los plazos legales y efectiva porque haga cumplir sus mandatos. Los jueces deben ser juristas capaces de identificar con rigor técnico en el derecho la norma exacta aplicable al caso concreto, imparciales e independientes, esto es, ajenos a cualquier interés que pueda incidir en el caso, porque quien tiene un interés buscará interpretar la norma en favor de éste y no de manera objetiva. Y valientes, porque una vez identificada la solución técnica e imparcial del caso concreto, la declaren y la impongan a las partes justiciables, aun cuando esto implique para el juez ser objeto de descalificaciones y ataques.
y el Poder Judicial debe ser autónomo para gobernarse a sí mismo, sin estar determinado por ningún otro poder público o fáctico. Republicano, esto es, respetuoso de sus límites acotados por la Constitución y transparente por ser un poder público. Atributos todos los anteriores que han sido la motivación de mis acciones de gobierno judicial durante este año, porque así lo ofrecí al tomar posesión del cargo y porque esos han sido los ejes rectores de mi vida profesional en los últimos 20 años en que he desempeñado los honrosos cargos de magistrado federal y magistrado estatal, pero sobre todo porque son el credo que también comparten los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Así, aunque este año Nuevo León ha vivido circunstancias inéditas que han generado situaciones extraordinarias de tensión política, de cualquier modo, estas no han distraído en forma alguna el trabajo ordinario, institucional y 100% técnico-jurídico que todos los días realiza el Poder Judicial, orientado por los atributos que antes mencioné. Y será el reporte de este trabajo cotidiano el que por su mayor importancia predominará en el presente informe. Pero antes de comenzar con el recuento de actividades, quiero expresarles a las magistradas y magistrados, a los consejeros, a las juezas y jueces y a todo el personal del Poder Judicial que durante todo el año he intentado actuar en correspondencia con el altísimo honor que me han conferido y, si en algo he fallado, pido disculpas por ello. Aprovecho también para agradecer a mi esposa, María Elena, por su amor y respaldo en este y en todos los proyectos de mi vida y porque siempre mantengamos nuestras expectativas sobre los logros nuevos. Bien, para presentar las actividades realizadas en este año por el Poder Judicial, aunque constituye un solo sistema institucional, sin embargo lo dividiré en 4 subsistemas a los cuales represento en el siguiente gráfico. En la posición central están los subsistemas 1 y 2. El subsistema 1, sobre el cual informaré en primer término, es el de los órganos superiores, que son el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura. Aquí también se incluirá la presidencia por ser el órgano que preside y representa a aquellos. El grupo 2, sobre el cual informaré en segundo lugar, es el relativo a los órganos de impartición de justicia, las salas colegiadas y unitarias del Tribunal Superior de Justicia, así como los juzgados de primera instancia y los juzgados menores, agrupados todos por materia penal, civil, mercantil y familiar. En la línea de apoyo al trabajo sustantivo que realizan los órganos jurisdiccionales están los subsistemas 3 y 4. En el subsistema 3 se incluyen a los órganos auxiliares de justicia, como la Unidad de Medios de Comunicación Judicial, el Archivo Judicial Único, la Oficialía de Partes Común, el Centro Estatal de Métodos Alternos y el Centro Estatal de Convivencia Familiar. En el subsistema 4, relativo a los órganos auxiliares de administración, carrera judicial y vigilancia, están Administración y Tesorería, Informática, Planeación y Estadística, Visitaduría Judicial, Contraloría, el Instituto de la Judicatura y Transparencia. Les comento también que el tamaño de cada subsistema, tiene en este gráfico corresponde al número de servidores públicos que lo integran. Informo a ustedes que los órganos de impartición de justicia actualmente tienen adscritos al 62% de los más de 2.300 servidores que conforman todo el Poder Judicial. Pues a este subsistema están adscritos 14 magistrados, 116 jueces, 460 secretarios, 440 escribientes y 408 diversos funcionarios judiciales que hacen un total de 1.438 personas. Por otra parte, el subsistema relativo a los órganos auxiliares de justicia concentra al 22% de los empleados, esto es 516 personas, la mayoría de los cuales están adscritas a 3 grandes unidades: la Unidad de Medios de Comunicación Judicial, el Archivo Único y la Oficialía de Partes Común. Finalmente, el subsistema de los órganos auxiliares de administración, carrera judicial y vigilancia comprende a 286 empleados. Paso ahora al recuento de las actividades de los órganos superiores. Inicio con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que debe ser considerado la máxima autoridad y centro de gravedad del Poder Judicial. Durante el año judicial, celebró un total de 46 sesiones ordinarias y 7 extraordinarias, en las que resolvió un total de 363 asuntos.
De estos, la mayoría de naturaleza jurisdiccional, relativos a cuestiones de competencia por declinatoria o inhibitoria, así como conflictos de competencia entre jueces. De los 363 asuntos, 19 de ellos fueron aprobados por votación mayoritaria, con motivo de los cuales se emitieron 95 votos en contra, razonados o concurrentes. Destaco aquí que esta pluralidad que hoy se vive en el Pleno de manera ordinaria es signo de su fortaleza institucional y contribuye a dar mayor legitimidad a sus decisiones jurídicas, pues estas son producto del estudio y debate de un órgano colegiado en el cual sus integrantes actúan con plena independencia judicial. Este año también se inauguró la justicia constitucional local, pues el Pleno resolvió la primera controversia de inconstitucionalidad local en la historia del Estado. En el caso resuelto, se desestimó la acción intentada. Sin embargo, la relevancia de este precedente consiste en que el Tribunal Superior actuó por primera vez como un auténtico tribunal de constitucionalidad local, equiparable a una Suprema Corte de Justicia estatal. Entre los asuntos de carácter normativo y administrativo que el Pleno del Tribunal resolvió este año, cabe destacar los siguientes. Aprobó y presentó al Congreso del Estado diversos ajustes a la iniciativa de ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto para regular los nuevos juzgados y el modelo de gestión judicial del sistema de oralidad, así como su coexistencia con los juzgados tradicionales. Creó la Dirección de Transparencia y el Comité de Transparencia del Poder Judicial, además de que autorizó se firmara con el Sistema Nacional de Transparencia un compromiso para impulsar el gobierno abierto en el Poder Judicial. La transparencia jurisdiccional y administrativa la hemos venido impulsando decididamente y sin simulaciones. Creó la unidad de peritos y auxiliares de la impartición de justicia. Todos los peritos, interventores, tutores y demás auxiliares de la impartición de justicia deberían desempeñar su función de manera objetiva e imparcial, eliminando la posibilidad de que alguna de las partes en litigio determine el sentido de sus dictámenes u opiniones. Y precisamente para avanzar en esta dirección, el Pleno del Tribunal Superior dispuso la creación de esta unidad, la cual actualmente está elaborando un diagnóstico de esta problemática, sin duda compleja, cuya atención ha sido históricamente relegada, pero cuya depuración inicia ahora con la creación de esta unidad de auxiliares de la impartición de justicia. El Pleno del Tribunal Superior también acordó la reorganización de sus salas, en las que se determinó la conclusión de funciones de la Sexta Sala Penal y de la Quinta Sala Colegiada Penal. Esto atendiendo a la reforma al artículo 7º de la Ley Orgánica de este Poder Judicial, aprobada por el Congreso en mayo pasado y que redujo magistrados de 16 a 14. Sobre este tema, el Pleno también autorizó al magistrado presidente promover una controversia constitucional a efecto de que la constitucionalidad de este decreto de reforma sea analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sin perjuicio del interés del Poder Judicial por mantener una relación cordial e institucional con el Poder Legislativo, lo mismo que con el Poder Ejecutivo. Destaco también que el Pleno del Tribunal Superior ha autorizado de manera conjunta con el Consejo de la Judicatura la suscripción de importantes convenios, la mayoría para seguir impulsando la modernización tecnológica de la impartición de justicia, como por ejemplo el convenio que hará posible el intercambio de exhortos vía electrónica con todos los estados de la República, los convenios que autorizan para nuestros jueces y secretarios la firma electrónica certificada por el SAT, esto es la firma fiel, así como la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal, esto es la firma FIREL, y así puedan emitir y comunicar electrónicamente resoluciones jurisdiccionales con plena validez legal. Además, el convenio para la interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional de nuestro Poder Judicial con el Poder Judicial de la Federación para el trámite electrónico de los juicios de amparo. Al iniciar este apartado, relativo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mencioné que este debe ser considerado como la máxima autoridad y centro de gravedad del Poder Judicial. Así lo creo firmemente. Por esto, considero que en un Poder Judicial autónomo, donde los jueces se autogobiernan, el Pleno de Magistrados, además de ser la máxima autoridad jurisdiccional, debería ser la máxima instancia de gobierno judicial,
particularmente teniendo la atribución de designar a los juzgadores que deben integrar mayoritariamente a todos los demás órganos superiores. Así ocurre en el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los poderes judiciales de prácticamente todos los estados de la República. Yo creo que así debería ser en Nuevo León, porque Nuevo León se merece un poder judicial con plena autonomía. No omito mencionar, como un evento memorable de este año, el retiro de la licenciada Rosalena Grajeda Arreola por haber completado el periodo total de su encargo constitucional como magistrada. Reitero aquí a la licenciada Rosalena el reconocimiento institucional y personal que se merece y que fue motivo de un homenaje organizado ex professo. Paso ahora a enunciar algunas de las principales actividades realizadas este año por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Actuando en pleno, realizó 45 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias, entre las que adoptó 521 acuerdos. Además de que, actuando en comisiones, realizó 41 sesiones de la Comisión de Administración, 44 de la Comisión de Carrera Judicial y 3 de la Comisión de Modernización Tecnológica, en las que se atendieron asuntos de administración relativos a materiales y presupuesto, de designación y carrera judicial, así como de políticas en materia de tecnología, de la información y de seguridad informática. Se emitieron 17 acuerdos generales, principalmente relativos a la implementación del sistema acusatorio penal, así como acuerdos relativos a la certificación de centros de mediación públicos y privados. Se creó el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura para transparentar la información pública de carácter administrativo. Fueron ratificados 9 juezas y jueces y se nombraron 3 nuevos jueces de primera instancia y un juez de menor cuantía. Como jueces de primera instancia fueron designados la licenciada Cristina Mariana Lizaola Pinales y los licenciados Leonel Roberto Basaldúa Ocañas y Jorge Antonio Hernández Torres. Como juez menor, de menor cuantía, fue designado el licenciado José Manuel Ojeda González. Aprovecho aquí para hacer también un reconocimiento público a los jueces que este año judicial se retiraron por jubilación, licenciado José Luis Garza Leal y licenciado Luis Martín García Benavides. El Consejo ejerció su facultad disciplinaria sancionando a 31 servidores públicos judiciales. Entre estas sanciones se incluyen una destitución e inhabilitación por 10 años, así como 3 suspensiones de labores por 1 mes sin goce de sueldo, que derivaron de irregularidades cometidas en el registro y turno de las demandas en las oficialías de partes de diversos juzgados. Se creó también la Dirección de Control Disciplinario. En el sistema actual, la mayoría de las quejas presentadas contra servidores públicos judiciales terminan siendo desechadas o desestimadas, en buena parte debido a que al quejoso se le impone la carga de la prueba, pero sin reconocerle el carácter de parte en el procedimiento. Se ha creado la Dirección de Control Disciplinario para que sea esta la que, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa adecuada, realice una investigación completa a partir de cada queja presentada, dándole a la parte quejosa intervención como coadyuvante. Me refiero ahora a la presidencia del Tribunal Superior y del Pleno del Consejo de la Judicatura. Algunos números que revelan el trabajo de la presidencia con el auxilio de las Secretarías Generales de Acuerdo, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Pleno como del Consejo de la Judicatura, son los siguientes. Dictamos 4.743 resoluciones con motivo de la instrucción de 754 procedimientos jurisdiccionales y el trámite de más de 1.600 cuadernillos de petición. Además, turnamos 5.661 apelaciones a las distintas salas del Tribunal Superior y turnamos 2.048 exhortos y 60 cartas rogatorias y registramos 770 títulos profesionales. Aparte de los números, también quiero reportar a ustedes nuevas prácticas adoptadas por la presidencia este año. La primera, relacionada con el coloquialmente conocido como alegato de oreja. Sobre esto informo que durante mi gestión como magistrado presidente he seguido recibiendo en audiencia a abogados y partes litigantes
pero no para que me sean planteados asuntos que tienen que ver con el sentido de las decisiones jurisdiccionales de los jueces. Y cuando aún así me tratan estos temas, se les indica que la presidencia no transmitirá a los jueces ningún comentario. Ahora bien, si lo que se reporta al presidente son retrasos de los jueces en el dictado de resoluciones, en estos casos he considerado aplicable la atribución prevista en el artículo 23, fracción 10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que a la presidencia corresponde vigilar y tomar las medidas necesarias para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Y con fundamento en esta atribución he venido dictando acuerdos escritos en los que se pide a los jueces que informen si hay causa justificada que les haya impedido dictar la resolución de que se trata dentro del plazo legal. Hasta ahora, todos estos acuerdos han tenido el efecto de provocar se dicte la resolución pendiente. Pero sobre todo, la relevancia de esta práctica estriba en que el presidente en ningún caso habla con los jueces para preguntar o pedir informes sobre algún asunto, para evitar que esto pueda ser malinterpretado como expresión por parte de la presidencia de algún interés en que el respectivo asunto se resuelva en determinado sentido o a favor de alguna de las partes. Así, cualquier comunicación entre la presidencia y un juez relativa a un caso concreto se hace por acuerdo escrito, queda así documentada y es transparente para las partes. Permítanme volver a repetir esto para que se escuche bien. Yo en ningún caso, ni por teléfono, ni por ningún otro medio, hablo con los jueces sobre cómo deben resolver los asuntos concretos bajo su jurisdicción. Cada juez es soberano en su propio juzgado y yo respeto eso. En cambio, y esta es otra práctica a la que me quiero referir, lo que sí se ha impulsado es la realización de conversatorios semanales con magistrados y jueces penales y conversatorios mensuales con magistrados y jueces civiles, mercantiles y menores, a efecto de dialogar sobre temas normativos y mejores prácticas judiciales. En estos conversatorios, también seré enfático, no se habla de casos concretos, ni se pone a votación ni se imponen a los jueces los criterios que deban prevalecer. Solo se intercambian argumentos y con este diálogo respetuoso de la independencia de los jueces se favorece la homologación de los criterios judiciales para que todos aquellos justiciables que están en la misma situación reciban el mismo derecho. La transparencia, como ya dije, es una materia que ha sido impulsada decididamente por el Poder Judicial, siendo uno de los principales proyectos de transparencia jurisdiccional implementado por la Dirección de Transparencia adscrita a la Presidencia, el de publicar en versión pública todas las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Oliver Holmes, quien ha sido uno de los grandes jueces de la historia de los Estados Unidos y exponente principal de la doctrina del realismo jurídico norteamericano, decía que el derecho no es otra cosa sino lo que los jueces dicen, y que el buen abogado no es el que sabe más leyes, sino el que puede predecir en qué sentido resolverán los jueces. Pues bien, desde esta perspectiva, creo que puede apreciarse mejor la trascendencia de este proyecto de publicar todas las sentencias de los jueces. Esto servirá al Foro de Abogados como herramienta de estudio y para los jueces será una vía de rendición de cuentas y transparencia que los vinculará con más fuerza a sus propios precedentes y así los volverá más predictibles en favor de la seguridad jurídica. Las sentencias publicadas podrán ser consultadas por nombre del juez, o por juzgado, o por tipo de juicio, por acción o delito, o por otros diversos rubros. A continuación, permítanme presentarles un video sobre este proyecto. Cumpliendo sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha fijado metas claras. Para llevarlas a cabo, implementamos un programa de transparencia judicial. El primer objetivo fue establecer un mecanismo institucional para generar y divulgar versiones públicas de sentencias. En la primera fase, se capacitó a un primer grupo de personal judicial proveniente de juzgados de materia civil, mercantil y de menor cuantía,
así como el de una sala civil. No tiene ningún tipo de candado, con excepción de los datos personales de las partes intervinientes. Esos sí son datos que se omiten en el formato público de la sentencia. Como datos personales se dividen en 3 niveles, el nivel básico, nivel medio y nivel alto. El nivel básico estamos hablando de todos aquellos datos, ya sea de identificación o datos laborales. Y de nivel medio son cuestiones, por ejemplo, patrimoniales, académicos, migratorios. Y de nivel alto estamos hablando de toda aquella información que te pudiera llevar a cabo algún tipo de discriminación y se considera sensible. Eso es lo importante, que tanto los secretarios puedan vislumbrar y poder identificar cuáles son los datos personales para poder a su vez suprimirlos y se puedan crear estas versiones públicas de las resoluciones que son muy importantes. A la par, creamos una plataforma electrónica para que cualquier ciudadano conozca los criterios con los que resuelven magistrados y jueces. Transparentar las sentencias tiene importantes beneficios. Número 1. Fortalecemos la confianza ciudadana hacia este tribunal. 2. Cumpliremos con estándares nacionales e internacionales de transparencia. Y número 3. Brindaremos una valiosa herramienta de estudio para el foro jurídico. Es una gran ventaja que los ciudadanos puedan conocer cuál es la forma en que sus jueces, en que sus magistrados resuelven, que están siendo constantes en sus criterios. ¿Para qué? Para que no existan distorsiones en el cumplimiento de la ley. Eso da seguridad jurídica a los justiciables. A finales de 2016 se publicarán versiones públicas de sentencias de todos los juzgados y salas en materia civil y mercantil. Que la transparencia es parte fundamental para que la ciudadanía se encuentre tranquila en el sentido de que se está realizando todo conforme a derecho y en forma transparente. El próximo año, en la segunda fase del programa de transparencia judicial, se abarcarán las materias familiar y penal. El Poder Judicial es punta de lanza en ese sentido y el hecho de iniciar con este proyecto, y esto es algo que va a permear hacia los demás salas, a los demás juzgados, a fin de en un momento dado hacer esto ya en automático. Con la publicación de las sentencias, abrimos una puerta al trabajo que realiza el Poder Judicial. Paso ahora a referirme a los órganos de impartición de justicia y la función jurisdiccional sustantiva que realizan. El día de hoy, el Poder Judicial cuenta con 101 órganos de impartición de justicia, el Pleno y las salas del Tribunal Superior, así como los juzgados de primera instancia y juzgados menores, a cargo de 131 juzgadores, magistrados y jueces. Sin considerar al Pleno del Tribunal Superior, los restantes 100 órganos de justicia recibieron durante el año 139.909 nuevos asuntos. Los juzgados de primera instancia y juzgados menores, a cargo de 116 jueces, radicaron 134.490 nuevos asuntos, mientras que en las salas colegiadas y unitarias, a cargo de 14 magistrados, se radicaron 5.419 nuevos casos. En primera instancia, como se puede advertir en la gráfica, prevalecieron los asuntos en materia familiar, que fueron el 47% del total, en materia civil y mercantil fueron el 37% y en materia penal el 16%. Pero en segunda instancia, esta proporción se invirtió, pues los asuntos penales fueron el 46%, seguido por los asuntos civiles y mercantiles en un 36% y luego los asuntos familiares en un 18%. Otro dato general que quisiera compartirles es el siguiente. En todas las materias, esto es penal, civil y mercantil y familiar, creció respecto del año anterior el número de asuntos nuevos radicados. Esto es, aumentó la litigiosidad en el Estado. Pero esta alza fue contrarrestada con la labor profesional de los servidores públicos judiciales de todas las áreas, quienes lograron también incrementar, en comparación con el año anterior, el número de asuntos atendidos y dados de baja. En materia penal, el incremento de las altas fue de 15%, aunque las bajas aumentaron también y en un 28%, o sea, la producción de sentencias y resoluciones que dan de baja
subieron en un 28%. Destaco de este gráfico, en lo que se refiere a la rueda, muestra los delitos por los cuales se abrieron los procedimientos penales, y entre ellos prevalecen los delitos de violencia familiar, que fueron casi una tercera parte de todos los delitos, violencia familiar, además robo y lesiones. En materia civil y mercantil, el aumento de las altas fue de un 5% y las bajas crecieron en un 1%. Los juicios instruidos en estas materias fueron de manera predominante el juicio ejecutivo mercantil, que abarca casi el 70% de todos los procesos judiciales en esta materia fueron juicio ejecutivo mercantil, seguido del juicio ordinario civil y del juicio ordinario mercantil. En materia familiar fue en donde se dio un mayor crecimiento en el número de asuntos nuevos. Estos crecieron en un extraordinario 30%. Es indudable el aumento de la conflictiva familiar en el Estado, aunque afortunadamente también se incrementó el número de asuntos resueltos por juzgados familiares. Estos crecieron en general en un 17%. Hicieron un buen trabajo, pero frente a lo extraordinario del crecimiento de altas, al final de cuentas no se pudo evitar un crecimiento en 12% al número de asuntos en trámite. En esta materia familiar, el juicio que predominó en los juzgados familiares fue el de divorcio, seguido por el de juicio oral de alimentos. Estos datos generales sobre la actividad de los órganos de impartición de justicia los encontrarán ustedes en el informe completo en versión electrónica, así como en el informe ejecutivo que se les entregará a la salida del evento de hoy. Estos datos estarán desagregados por materia y por tipo de juzgado. Allí encontrarán 18 gráficos semejantes al que se presenta en este momento en la pantalla, a través de los cuales se presenta a ustedes el desempeño de los diferentes tipos de juzgados y salas del Poder Judicial. En estos gráficos se expresa con engranes cuál era el inventario o número de asuntos en trámite al principio del año, cuántas fueron las altas, cuántas las bajas por sentencia, por convenio o por otros motivos, y cuál es el inventario final de asuntos en trámite. Además de que para completar el panorama también se muestran con barras la comparación entre altas y bajas de este año respecto de las del año pasado, y se anotan los datos relativos al número y género del personal que integra estos juzgados. Por ejemplo, en el gráfico que está actualmente en la pantalla, se trata del gráfico correspondiente a los juzgados familiares tradicionales. Aquí, lo primero que salta a la vista es un incremento del 19% en el número de asuntos en trámite. Sin embargo, profundizando en el análisis a partir de los propios datos que proporciona el gráfico, lo que podemos advertir es que ese crecimiento no es atribuible a una menor eficacia en los juzgados, pues estos durante el año incrementaron la producción de asuntos resueltos en un 21%, pero aún así fueron superados por el extraordinario crecimiento del 53% en las altas, en parte motivado por el fenómeno del divorcio incausado. También es interesante advertir, por ejemplo, en este caso, que en los juzgados familiares tradicionales predominan las juezas y el personal judicial femenino en una proporción de 71 contra 29%. Y así como este gráfico, van a encontrar ustedes en el informe 18 gráficos diferentes que reflejan la actividad, los resultados estadísticos de todos los juzgados y salas en este año. No podría yo en este espacio de tiempo referirme a todos ellos, sin embargo, presentaré algunos avances relevantes logrados en cada una de las tres grandes áreas sustantivas de impartición de justicia: penal, civil mercantil y familiar. Empiezo por la justicia penal, sobre la cual lo primero que hay que reportar es que se concluyó la etapa de implementación del nuevo modelo de justicia penal, al cual el presidente de la República y otras voces autorizadas han considerado como la transformación jurídica más trascendente para la justicia mexicana en los últimos 100 años. En Nuevo León, la etapa de implementación de la reforma penal formalmente concluyó el 1 de enero de este año, fecha a partir de la cual todos los delitos en el Estado deben ser procesados aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero además de este dato relativo a la fecha de inicio de la vigencia de la nueva ley, que formalmente marca el fin de la etapa de transición, además durante el año se han consolidado cifras y resultados que son evidencia de la efectiva transición al nuevo sistema de justicia penal, entre otros los siguientes. De agosto de 2015 a junio de 2016,
ingresaron solo al juzgado de control del nuevo sistema de justicia penal, esto es, sin considerar las altas en los demás juzgados penales, 13,427 nuevos asuntos, mientras que en los juzgados tradicionales ingresaron solo 3,013 nuevos asuntos. Esto es una proporción de 81% contra 19%. Y otro dato que evidencia esta transición lo es el hecho de que en el año 2008 teníamos solo 3 jueces con competencia exclusiva en el nuevo sistema de justicia penal. Y ahora, en contraste, tenemos solo 3 jueces, pero para atender los procesos tradicionales aún en trámite, mientras que los restantes 39 jueces penales son especializados en el nuevo sistema, ya sea como jueces de control, de juicio, de ejecución o del sistema especial de justicia para adolescentes. Este año, 7 jueces del sistema tradicional pasaron al nuevo sistema. Esta migración de jueces, de personal judicial y de asuntos del antiguo al nuevo sistema de justicia penal se ha dado de manera exitosa en Nuevo León, porque desde los años iniciales de la transición se ha contado con una planeación interinstitucional que se ha cumplido en lo general, aunque incorporándole los ajustes que van surgiendo con la experiencia. Este año fueron varios ajustes los que se introdujeron con la finalidad de fortalecer la eficiencia y viabilidad del nuevo modelo de justicia penal. Entre los más notorios, los siguientes 3. 1. Fue seccionada y reorganizada la Dirección de Gestión Judicial. Esto para que la gestión judicial penal se concentre y especialice solo en la materia penal y así se consolide atendiendo a las reglas y principios que le son propios y diversos a los de las materias civil, mercantil y familiar. Las reglas y principios procesales de cada materia deben mandar sobre la estructura y funcionamiento de sus respectivas unidades de gestión judicial. Y por esto consideramos que no debe haber una gestión judicial común a todas las materias. 2. Se puso a un juez como coordinador de la gestión judicial penal. Para coordinar los equipos multidisciplinarios que actualmente integran las modernas unidades de gestión judicial en los diversos estados del país, se han dado distintas posibilidades. Algunos poderes judiciales han optado por un administrador con perfil administrativo o de ingeniero. En otros poderes judiciales se ha optado por administradores con perfil de abogado, mientras que en el Poder Judicial de la Federación se ha optado por que sea un juez el que presida la unidad de gestión judicial de cada circuito judicial. Este último modelo es el que ahora se adoptó en Nuevo León, porque es un modelo que permite una mejor comunicación de los jueces con el juez coordinador de gestión y viceversa. Una comunicación adecuada en este caso es muy importante, porque a falta de esta surgen tensiones entre la administración y los jueces que estos pueden llegar a percibir como una especie de subordinación, poniéndose así en riesgo la viabilidad misma del modelo. Otra ventaja del modelo de gestión presidida por un juez es que hace posible la rotación periódica del cargo, con lo que se evitan las sospechas sobre concentración de poder, ayuda también a revitalizar los criterios de gestión y propicia el necesario dinamismo que debe prevalecer en las instituciones jurisdiccionales. 3. También siguiendo el modelo del Poder Judicial Federal, se adscribió a cada juez un asistente que, sin sustituirlo en ninguna actuación judicial, lo apoye a mantenerse actualizado en el conocimiento sobre doctrina, precedentes o jurisprudencia aplicables a los casos que resuelve. Además, se varió la regla de turno para que solo los delitos con prisión preventiva oficiosa sean conocidos y resueltos por juzgados que se integren en forma colegiada. Con estos ajustes se mejoró sensiblemente la calidad de la relación entre jueces y gestión judicial penal y además se lograron los siguientes resultados estadísticos positivos. El juzgado de control durante 2016 por fin logró resolver y dar de baja más asuntos de los que dio de alta en el mismo periodo. Durante el primer semestre de 2016 dio de alta 6,883 asuntos, pero dio de baja 6,968. Esto se puede apreciar bien en la gráfica. Durante todos los meses del año 2015, lo que tuvimos fue que las altas, representadas por la línea roja, fueron más que las bajas, representadas por la línea verde.
pero en este primer semestre de 2016 se logró que las bajas mantuvieran un ritmo de crecimiento equiparable al de las altas y que incluso las bajas superaran ligeramente a las altas. Con lo anterior, el rezago o número de asuntos en trámite en el juzgado de control, que durante 2015 había crecido a un ritmo promedio de 16% mensual, durante este semestre ha venido disminuyendo a un ritmo promedio de menos 2% mensual. Además, en el juzgado de juicio oral penal se logró una eficiencia judicial del 92%, pues 306 casos ingresaron y 281 fueron dados de baja en el mismo periodo, destacando que se duplicó el número promedio de juicios que cada juez resuelve mensualmente. Cada uno de los 6 jueces de juicio oral, como promedio mensual, resolvió 2.4 casos durante el primer semestre de 2015 y, en cambio, resolvió 4.8 casos a la semana. Esto es durante el primer semestre de 2016. Pero además de los avances susceptibles de medición estadística, otro motivo de preocupación y debate social es en el sentido en que se están resolviendo los asuntos penales. Sobre esto quisiera hacer una breve reflexión. El juzgado de control dictó este año 12.230 resoluciones que dieron de baja un asunto. De estas, excluyo las bajas que se dieron respecto de solicitudes de órdenes judiciales que son accesorias al proceso principal. Y así, lo que nos queda son 10.131 resoluciones que dieron de baja un asunto penal, de las cuales, en el 38% de los casos, los respectivos asuntos fueron dados de baja sin que el imputado hubiera sido vinculado a proceso. En contraste, en el 62%, los respectivos casos fueron dados de baja, pero después de haber vinculado a proceso al imputado. En el juzgado de juicio oral, durante el mismo periodo, se dictaron 164 sentencias condenatorias que representan el 58% del total. De todo esto, lo que se observa es una proporción cercana al 60% de resoluciones judiciales que declaran la existencia del delito, que declaran que es cierta o probable la responsabilidad del imputado en la ejecución del crimen y que implican la reparación del daño causado por el delito que el imputado está obligado a cubrir en favor de la víctima u ofendido. No obstante lo anterior, importantes voces de la sociedad tienen la percepción de que el nuevo sistema de justicia penal propicia más la impunidad, particularmente porque han disminuido los casos en los que resulta aplicable la prisión preventiva y porque han aumentado los supuestos en los que se puede acceder a una salida alternativa que permite resolver el caso sin llegar a pena de prisión. No se descartan futuras reformas legislativas para que el modelo sea ajustado en los términos que lo determine la voluntad mayoritaria. Esto tendrá que definirse en los poderes legislativos. Al Poder Judicial lo que le corresponde es aplicar la Constitución y la ley, y por esto el Poder Judicial está comprometido en seguir aplicando en toda su extensión el nuevo modelo de justicia penal en los términos en que esté ordenado por la Constitución y la ley. Y precisamente inscritos en este compromiso, también se dieron los conversatorios que el Poder Judicial entabló con los alcaldes metropolitanos y todas las instancias públicas del Estado de Nuevo León que intervenimos en el sistema de justicia penal. Esto es policías municipales y estatales, Procuraduría, Defensoría Pública, Comisión de Víctimas, SIJUPE y Poder Judicial, quienes en un ambiente de respeto recíproco dialogamos en torno a nuestro interés común, mejorar nuestro desempeño en beneficio de la justicia penal que recibe la sociedad y particularmente las víctimas, ofendidos e imputados. Sobre estos diálogos y sus resultados, permítanme presentarles a ustedes un video. En Nuevo León anticipamos la ruta de la oralidad. 4 años previos a la aprobación de la reforma penal constitucional, instauramos los juicios orales. Este año cerramos satisfactoriamente el proceso de implementación como pioneros, emprendedores y vanguardistas en las mejores prácticas del nuevo sistema. Por tercer año consecutivo, organismos públicos y privados reconocen nuestro modelo. CETEC nos ubica a la cabeza de las entidades federativas, SIDAC dentro de los 5 mejores a nivel nacional. Este nuevo sistema de justicia penal tiene muchas bondades, demasiadas ventajas, más agilidad,
más transparencia. Tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el responsable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es el procedimiento muy ágil, por la continuidad y la concentración del desarrollo del proceso y el gran catálogo de salidas alternas que ofrece este sistema. Hoy, a 12 años de esta importante decisión, seguimos aprendiendo. México vive un proceso de adaptación social a las reglas del nuevo sistema. En este contexto, han surgido distintas voces que piden explicaciones sobre las resoluciones que están emitiendo los jueces. Junto con las autoridades locales y CETEC, iniciamos una política de comunicación abierta a través de los conversatorios interinstitucionales. Explicamos a la ciudadanía y a los operadores del sistema los fundamentos de las resoluciones. De cara al futuro, nos concentramos en escuchar al primer eslabón del proceso penal, las policías. Por primera vez en la historia, en conjunto con el resto de los operadores estatales, acudimos a los municipios a escuchar directamente a los elementos policíacos. El magistrado presidente y magistrados penales difundieron al primer responsable información que le permite actuar con seguridad. Fue un acercamiento muy bueno que tuvimos con los municipios, aclaramos ciertas dudas que tenían ellos. Estuvieron los secretarios de Seguridad Pública, platicamos con ellos, vimos las dudas que ellos pudieran tener. Vimos, por ejemplo, el protocolo del primer respondiente. Se llegó a la conclusión de establecer una guía práctica para la actuación de los cuerpos policíacos. En este ejercicio fue fundamental que los policías comprendieran la posición de los jueces, siempre acotada por la ley, y que los juzgadores entendieran las dificultades operativas de los policías. La confrontación se tradujo en empatía. Estos conversatorios fueron unas prácticas reconocidas a nivel nacional, muy productivos. Y es una cuestión que resultó positiva para la sociedad, para el Poder Judicial, para los municipios, ¿verdad? Y vamos a continuar con ello. Yo creo que es bueno llevar a cabo esas pláticas porque hay un intercambio de opiniones. Fue algo histórico, algo que nunca se había dado en este Poder Judicial. Yo creo que era necesario escuchar a todas las partes para saber cuál era la problemática que se estaba enfrentando al establecerse el nuevo sistema de justicia. En los conversatorios interinstitucionales explicamos, dialogamos y construimos soluciones juntos. Esta debe ser nuestra responsabilidad y compromiso frente a la sociedad. Paso ahora a referirme a la impartición de justicia en las materias mercantil y civil. En un estado industrial y comercial como Nuevo León, la importancia de instrumentar mejores prácticas en la justicia mercantil ayuda a fomentar la inversión y los negocios. Es por eso que en esta área se creó un modelo de indicadores de desempeño judicial que ya llevamos 6 meses aplicando en los juzgados concurrentes y con muy buenos resultados. Durante 2016, los juzgados concurrentes han logrado incrementar en un 30% el número de juicios que se resuelven dentro del parámetro más expedito, además de que también incrementaron en un 10% la producción de sentencias y resoluciones que dan de baja un asunto. Para presentarles a ustedes este modelo de indicadores de desempeño judicial desarrollado sobre una plataforma Tableau, a continuación veremos un video. Lo que no se mide no se evalúa y en consecuencia no se mejora. Por eso creamos un modelo de indicadores de desempeño judicial a través de la plataforma Tableau, una herramienta de análisis de la actividad judicial que facilita conocer el desempeño de nuestra función jurisdiccional, un sistema que mide la duración de los procesos con la finalidad de mejorar los tiempos promedio de las distintas etapas procesales. Surge a partir de la participación en el diagnóstico Doing Business del Banco Mundial, el cual mide la facilidad para hacer negocios en las distintas economías, y un aspecto clave es precisamente la duración para solucionar los juicios. En una primera fase, esta herramienta se aplica a los juzgados concurrentes, orales mercantiles y menores. La herramienta funciona a través de un sistema de alertas basado en la duración de las etapas de los juicios.
Para cada distinto proceso judicial y para cada una de las etapas procesales, se verificarán indicadores verde, amarillo y rojo. El verde es indicador del rango más expedito, el amarillo de uno intermedio y el rojo del más prolongado. Este modelo brinda una visión panorámica de los distintos procesos en todos los juzgados, porque los jueces y el personal judicial ingresa al sistema diariamente para monitorear sus tiempos de resolución y también para observar el comportamiento del resto de los juzgados. Directamente los juzgadores, desde que iniciamos las labores del juzgado, en la mañana que llegamos, es lo primero que vemos en la pantalla para estar al pendiente y supervisando directamente que se esté cumpliendo con la función jurisdiccional. Esto es que se cumplan con los tiempos dentro del término legal establecido para los acuerdos, para las sentencias, ejecuciones, etc. Y si hay algo pendiente, estar a tiempo y dar las indicaciones pertinentes a los secretarios del área que se esté detectando ahí que está pendiente. Después de 6 meses de aplicación en los juzgados concurrentes, los resultados son tangibles. En el ejemplo que vemos en pantalla, durante 2016 se incrementó en un 30% el volumen de los juicios resueltos en el parámetro más expedito. Como segunda fase, la meta es llevar el sistema de indicadores a todas las materias para generar estadística orientada a la toma de decisiones y contribuir a que la justicia se imparta de forma más expedita. En efecto, considerando los resultados positivos que se ha logrado con este sistema de indicadores de desempeño en materia mercantil, se ha tomado ya la decisión de implementar el uso de este tabló también en juzgados civiles y menores. Además, les comento que de esta herramienta tenemos el propósito de hacer una versión pública que pueda ser consultada por los litigantes. Me refiero ahora a la impartición de justicia familiar. Principios como el del interés superior del menor, el de libre desarrollo de la personalidad y el de equidad o igualdad de género. La evolución de conceptos básicos como el de la familia, matrimonio o género. Criterios de jurisprudencia como el que declara la inconstitucionalidad del divorcio limitado a causales. Así como un notable incremento en el número de conflictos familiares que llegan a tribunales, han introducido a la impartición de justicia familiar una gran complejidad. Ahora los juzgadores en esta materia realizan con mayor frecuencia ponderaciones entre diversos derechos, así como mediaciones con los involucrados con la finalidad de identificar la solución más adecuada para cada conflicto familiar. Veamos un video relativo a la justicia familiar. Nuestra realidad social es distinta. Los principios del derecho familiar han evolucionado vertiginosamente, con las nuevas tendencias enfocadas en la protección superior del menor y a la realización personal de los individuos. Hemos reforzado nuestro compromiso de ser una institución socialmente responsable. Esto es tangible en programas y áreas como el Centro Estatal de Convivencia Familiar, el Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa, las brigadas judiciales, las capacitaciones y sensibilización para juzgar con perspectiva de género, los conversatorios y propuestas para modificar la regulación sobre el divorcio. La jurisprudencia señaló que es obligación para todos los juzgadores el desaplicar cualquier tipo de causal de divorcio, pues esto entorpece el libre desarrollo de la personalidad. Hemos tenido que adaptarnos a los cambios e inclusive en muchas de las ocasiones generando criterios muy innovadores para poder dar respuesta a esta álgida materia. Nos dimos a la tarea de crear una iniciativa de ley con lo que se busca dar certeza a qué aspectos legislativos y procesales son los que deben aplicarte a raíz de esta jurisprudencia. Asumimos nuestro compromiso para proteger lo más valioso de nuestra comunidad, la familia. En este contexto, el nuevo marco regulatorio permite al juzgador resolver las causas con un enfoque más humano, social y conciliador. Además de establecer o declarar el divorcio, los jueces tienen obligación también de pronunciarse respecto de las obligaciones que son inherentes a la disolución del matrimonio. Y pues ha surgido una serie bastante grande de asuntos complejos
que las autoridades tenemos el reto de resolver y resolverlos bien en bienestar de los niños y las familias. Bajo este nuevo esquema, nuestro actuar es más sensible al caso concreto, ya que posibilita una solución distinta siempre dentro de los parámetros de la ley. Juzgamos construyendo la solución adecuada para cada familia, para cada persona, facilitando incluso que las partes determinen la solución de su problema. Y las palabras que dijo el juez me llegaron tan adentro que digo, sí es verdad, o sea, fue pues de restaurar la familia, y sus palabras me llegaron tanto que decía, bueno, tengo que poner más, tengo que poner de mi parte también yo, del tu querer, creo que sí se puede. Con una labor dirigida al cumplimiento de la ley, sumando una visión integral, moderna y colaborativa, las acciones del Poder Judicial en pro de la familia marcan la pauta para un presente y futuro mejor. Paso ahora al subsistema de los órganos auxiliares de justicia. Empiezo por la Unidad de Medios de Comunicación Judicial o Central de Actuarios, la cual durante el año atendió casi 500,000 de solicitudes, principalmente de notificación, de emplazamiento y de realización de diligencias con uso de la fuerza pública. Destaco que hemos reducido los tiempos promedio de realización de varias de las diligencias a cargo de esta unidad, por ejemplo, las siguientes. Tratándose de las diligencias que implican uso de la fuerza pública, como embargos o lanzamientos, se redujeron los tiempos de asignación de los agentes de seguridad pública necesarios para la práctica de esta diligencia de 10 semanas promedio a solo 1,5 semana. Esto, desde luego, con el apoyo, la colaboración y la comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública, a quien le expresamos, desde luego, nuestro reconocimiento. Tratándose de notificaciones de oficio en materia mercantil, que tardaban en realizarse 20 días hábiles en promedio, ahora tardan casi la mitad de esto, o sea, unos 11 días hábiles en promedio. Aún nos hace falta más avances en esta área, lo reconocemos. Por eso seguimos buscando e implementando otras fórmulas de mejora, entre estas el desarrollo de la aplicación denominada Actuario Móvil, la cual se basa en la última tecnología de desarrollo de aplicaciones para negocios. Con esta aplicación, los actuarios ahora pueden visualizar en sus computadoras portátiles o tablets las diligencias asignadas, capturar resultados de la diligencia, enviar resultados a la unidad de medios, hacer este envío en línea, trazar rutas óptimas para traslado y generar experiencias de ruta. La segunda gran unidad de este subsistema es el Archivo Judicial Único. Este diariamente atiende un promedio de 800 abogados, los cuales también diariamente solicitan más de 1,000 expedientes. Aquí lo que queremos destacar es que en más del 95% de las solicitudes que hacen los abogados se atienden y se les da respuesta en menos de 5 minutos. Además de que el archivo también atiende las solicitudes que le formulan los juzgados. En ese sentido, el archivo ha atendido más de 600,000, ha hecho más de 600,000 envíos de expedientes a juzgados y más de 770,000 recepciones o ingresos de expedientes procedentes de juzgados. Por cuanto hace a la unidad receptora común y oficialía de partes, esta recibió, registró y remitió a sus respectivos órganos de servicio un total de 698,000 escritos, de los cuales fueron más de 500,000 de promociones, más de 86,000 demandas y más de 45,000 diversos documentos. Otras dos áreas que dan un importante apoyo a los juzgados son el Centro Estatal de Métodos Alternos y el Centro Estatal de Convivencia Familiar. Del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos se informa que este atendió 3,365 solicitudes, de las cuales 1,692 derivaron a mediación. Y de las que derivaron a mediación, esto es aquellas en donde las partes estuvieron de acuerdo en llevar a cabo una mediación, en el 85% de los casos se llegó a un acuerdo que dio fin al conflicto. El Centro Estatal de Convivencia Familiar, por su parte, este año atendió 6,208 solicitudes, de las cuales se derivaron más de 46,000 sesiones otorgadas y más de 95,000 usuarios atendidos. El número de solicitudes recibidas y servicios otorgados por este centro ha crecido todos los años,
y este año no fue la excepción. El centro está trabajando ya al límite de sus capacidades. Necesitamos una segunda sede de este centro. Por último, me refiero al subsistema de los órganos de administración, vigilancia y carrera judicial. Por cuanto hace a administración y tesorería, se informa: durante el periodo de agosto de 2015 a julio de 2016, el presupuesto público recibido fue de 1,697,268,318 pesos, de los cuales se ejercieron en el mismo periodo 1,541,315,606 pesos. Pero si se contabiliza el periodo de enero a julio de 2016, el presupuesto público autorizado para todo el año 2016 fue de 1,692,542,489 pesos, habiéndose ejercido entre enero y julio de este año la cantidad de 846,833,000. La distribución del presupuesto por rubro o capítulo de gasto es la siguiente. El 78% del presupuesto de este año, que este año recibió el Poder Judicial, está comprometido al pago de servicios personales, esto es, al pago de la nómina. El 19% se gasta en servicios generales y el 3% se destina a materiales y suministros. Como un importante avance en el área de administración, informo a ustedes que el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental se ha implementado ya en diversas áreas. Esto es, los registros contables del Poder Judicial se están adecuando a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC, y derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de favorecer la fiscalización de la información financiera del Poder Judicial. Otra área muy importante de este subsistema es la Dirección de Informática. Esta provee de los servicios que requieren las más de 2,900 computadoras y los 4 servidores de red con que cuenta el Poder Judicial. También durante este año la Dirección de Informática respaldó a diversos proyectos importantes, como ya los ya referidos del el proyecto de indicadores judiciales Tableau, el proyecto de exhortos electrónicos a nivel nacional, el proyecto de interconexión tecnológica con el Poder Judicial Federal, así como la implementación de las firmas Fiel y Fidel. Además de que la Dirección de Informática ha mantenido en evolución constante al Tribunal Virtual, que este año superó los 78,000 usuarios, los cuales en promedio diariamente hicieron consultas a 32,431 expedientes. Un dato que revela cómo el Tribunal Virtual se está transformando de una plataforma de mera consulta a otra de actuación judicial lo es el hecho de que este año se realizaron por esta vía electrónica un total de 306,751 promociones. O sea, litigantes que en lugar de venir físicamente a entregar sus escritos, lo hicieron por la vía electrónica del Tribunal Virtual. Dentro de este subsistema que estamos ahorita comentando están los órganos auxiliares. De los órganos auxiliares están también los de vigilancia. El Poder Judicial debe vivir su autonomía con responsabilidad, vigilando que sus servidores públicos actúen con diligencia y sin exceder los límites legales que determinan su actuación republicana. Y para contribuir a que esto sea así, están precisamente los órganos de vigilancia, que son la Visitaduría Judicial, la Contraloría y la recién creada Dirección de Control Disciplinario. La Visitaduría Judicial este año realizó 163 visitas e identificó un total de 5,114 observaciones para mejorar el trabajo de los juzgados y la unidad de medios de comunicación judicial. La Contraloría Interna, por su parte, realizó 4 auditorías ordinarias y 2 extraordinarias a diversas áreas administrativas. Destaco la auditoría extraordinaria que recién concluyó a la Dirección de Administración y Tesorería sobre 10 licitaciones públicas realizadas en 2014 y 2015 relativas a la adquisición de productos y servicios tecnológicos e informáticos. Esta auditoría interna es la que se realizó en lugar de una auditoría externa que yo solicité al Consejo en diciembre pasado y que no fue autorizada. En ese entonces, yo acepté la realización de esta auditoría interna, aunque expresando en mi voto que esta no sería suficiente, pues se limitaría solo a revisar la higiene o aspectos formales de los procesos de licitación,
pero sin poder pronunciarse sobre si los precios de adquisición fueron o no adecuados conforme al mercado en los tiempos de contratación. Pues bien, la auditoría interna concluyó y sus resultados confirman irregularidades formales, entre otras, la ausencia de un programa anual de adquisiciones y de un sistema electrónico de compras públicas, y confirman también que estas licitaciones se realizaron sin las correspondientes investigaciones de mercado en los términos que prevé la ley. Situaciones estas que expresamente están previstas en el artículo 101 de la Ley de Adquisiciones del Estado como infracciones que son causa de responsabilidad administrativa, razón por la cual he solicitado formalmente a los consejeros que este caso termine de esclarecerse y en su caso se finquen las responsabilidades que correspondan, porque también la justicia administrativa que imparta este Poder Judicial debe ser igual para todos. Me refiero ahora al Instituto de la Judicatura, el cual, en este año, reestructuró su plan anual de capacitación en 3 ejes básicos. Para todos aquellos interesados en acceder a las diferentes categorías de la carrera judicial, se ofertan cursos de formación inicial. Para quienes desempeñan cada una de las categorías de la carrera judicial, se han diseñado y se ofrecen cursos de capacitación continua para actualizar sus conocimientos y perfeccionar sus competencias. Y a los jueces se les ha venido impartiendo un programa de capacitación especial que cada bimestre incluye una jornada completa de capacitación con temas especializados propios de cada materia y que impactan directamente a su labor jurisdiccional. Por ejemplo, un curso para la redacción breve y argumentada de sentencias o un curso para juzgar con perspectiva de género. En total, durante el año, el Instituto de la Judicatura ha realizado 150 cursos de formación, capacitación y actualización, beneficiando a un total de 2.250 personas y acreditando un total de 2.777 horas de capacitación. Antes de cerrar este informe, quisiera presentarles a ustedes 3 buenas noticias. La primera es que tendremos próximamente un nuevo Palacio de Justicia con sede en el municipio de Apodaca. Para esto, y gracias a las gestiones de SIJUPE y CETEC, hemos obtenido de la Federación un apoyo por la cantidad de 52.169.074 pesos. El Poder Judicial, bajo un esquema de copago, aportará otra cantidad igual y así se construirá y equipará en Apodaca un Palacio de Justicia de 104.338.148 pesos. Agradezco a la doctora María de los Ángeles Fromo, titular de la CETEC, al licenciado Óscar Cantú, alcalde de Apodaca, y al licenciado Edgar Márquez, titular de SIJUPE, su apoyo para hacer posible este proyecto. Y también reconozco al consejero Juan Pablo Raigosa su empeño para cumplir con todos los requisitos hasta lograr la aprobación del apoyo federal. La segunda buena noticia es que la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, benefició a este Poder Judicial con un apoyo económico por 1.183.000 pesos para el equipamiento de una sala de audiencia de juicios orales mercantiles en el edificio Torre Meridiano. Agradezco al titular de la Secretaría de Economía, al licenciado Ildefonso Guajardo, por estas excelentes iniciativas. Y la tercera buena noticia es que el Gobierno del Estado nos ha puesto a disposición un excelente terreno para construir ahí una segunda casa de convivencia familiar. La ubicación de este terreno es privilegiada, pues se encuentra en el lugar más emblemático para las convivencias familiares en esta ciudad, el Paseo Santa Lucía. Actualmente se calculan los costos de este proyecto para determinar nuestra capacidad económica para realizarlo. Agradezco al gobernador Jaime Rodríguez este ofrecimiento y a las magistradas Inés Pedraza y Graciela Buchanan su interés en el proyecto. Muchas gracias. Cierro con un mensaje final. Este recuento
de las principales actividades y resultados logrados por el Poder Judicial del Estado en el periodo de agosto de 2015 a julio de 2016 se da en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 23, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Es un ejercicio de rendición de cuentas en el cual se informa a la sociedad sobre el cumplimiento de la alta encomienda que ésta le encargó al Poder Judicial. Lo que aquí se ha reportado es el resultado del trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial, pues como lo dije al iniciar este informe, la función sustantiva jurisdiccional la cumplen los órganos de impartición de justicia, pero respaldados y articulados por los órganos superiores de gobierno, los órganos auxiliares de justicia y los órganos de administración. Por todo lo anterior, expreso mi reconocimiento a todos los servidores públicos judiciales que cotidianamente realizan su labor de manera prudente, eficiente y con profundo orgullo de pertenecer a esta gran institución que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y refrendo a la sociedad de Nuevo León el compromiso del Poder Judicial de cumplir con el derecho que el propio pueblo se ha dado y de hacerlo cumplir igualando a todos frente a la ley. Muchas gracias. Enseguida, nos permitimos solicitar muy atentamente al ingeniero Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado, se sirva a dirigirnos un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Están bien? ¿Qué les pareció el informe de nuestro presidente? Un poco con mi costumbre de escuchar y de reflexionar. Escuché con atención los datos, estadísticas y evidentemente la parte más sentida de Carlos, que es su constancia y sus ganas de que las cosas cambien. Y creo que eso se ha generado en el Poder Judicial. Yo decía hace rato en otro evento que parte de las cosas que tenemos que cambiar en este país es la actitud de nosotros mismos. Con eso seríamos un país extraordinario. Tenemos extraordinarias leyes. Creo que somos el país con las mejores leyes del mundo. Pero difícilmente las acatamos. Porque no hemos cambiado nuestra actitud. Y hoy los datos nos lo dicen. En este informe de precisión estadística, vemos cómo ha subido la violencia, cómo ha crecido la violencia. Y no la hemos podido contener porque la actitud del ciudadano es violar la ley. Y tenemos hoy un trabajo intenso en el Poder Judicial, a quienes yo reconozco su gran esfuerzo por poder dar resultados prontos. Pero gana el proceso de la delincuencia en la calle. Sobre todo los delitos patrimoniales, los delitos del fuero común y obviamente lo más intenso, la violencia familiar. Eso destruye una sociedad. Por más leyes o mejores leyes que tengamos, si no encontramos la forma de cómo cambiar la actitud del ciudadano, entonces tendremos que estar construyendo penales, penales y penales. 6,000 millones de pesos se necesitan para sacar el penal del Topo Chico. Yo tengo insomnio desde hace mucho tiempo, desde que llegué al gobierno por ese tema. Pero ya me he ido tranquilizando y he ido sintiendo que es mejor invertir en el tema de la actitud de las personas y en el tema del desarrollo de la sociedad. ¿Qué no haríamos con 6,000 millones de pesos? ¿Se necesita otro centro de convivencia? No, se necesitan 4 o 5 centros de convivencia familiar. Ha crecido enormemente el tema de la violencia familiar y la mayoría es por la separación de las familias, y la separación de las familias construyen delincuentes.
76% de las gentes que están vinculadas a proceso, eso es un análisis que terminamos ayer, 76% de la gente que ha sido vinculada a un delito son producto de una familia disruptiva. ¿Dónde está el origen? Grandiosa la decisión de hoy y el análisis que hicieron nuestra gente al analizar caso por caso, desde que llegamos hasta este momento. Hemos detenido 8,000 personas, entre las policías municipales, la policía estatal, el ejército, la marina y todas las instituciones que están para darle tranquilidad y seguridad al Estado, 8,000. De los 8,000, 5,000, bueno, 3,000 fueron a cárcel, de los cuales alrededor de 1,700 salieron por convenio, y 5,000 fueron vinculados al delito, pero están en libertad. En 9 meses, ese es el trabajo de una policía, pero le cargamos la mano a los jueces. Tienen un exceso de trabajo y también los magistrados. Por eso yo creo que es conveniente que los diputados reflexionen el tema ese de haber quitado 2 salas o 2 magistrados. Vale la pena que lo reflexionen. Creo que vale la pena que lo reflexionen. Porque es importante que lo pensemos así. Digo, es una buena idea, quizás en el tema de ahorrar, en el tema de hacerlo más operativo, pero hoy los resultados y las estadísticas nos dicen que nos hace falta más, inclusive más jueces. No solamente 2 salas de magistrados, sino más jueces. Porque si no, entonces el nuevo sistema penal acusatorio no dará un resultado. Y me da mucho gusto que el propio presidente del tribunal lo haya dicho así, con esas palabras. Que también los diputados, tanto locales y federales, nos ayuden a modificar parte del sistema de justicia penal acusatorio y ubicarlo en una realidad. Realidad que es la que tenemos. Y a partir de ahí, evidentemente, tratar de mejorar las condiciones de mayor rapidez y de que, platicaba yo ahorita con mi vecino ahí en el asiento, que no podemos tener 5,000 policías cuidando 5,000 gentes que andan en la calle y que fueron vinculados a un proceso. Ahora el policía se siente un poco desalentado con su trabajo porque todavía no entiende ese tema y nos vamos a llevar un ratito en el entendimiento, pero sí vale la pena que reflexionemos sobre ese tema. Aquí los datos que nos presenta nuestro presidente a mí me hicieron reflexionar en el sentido, entonces sé que el tesorero me va ahorita a mirar feo, pero no importa. Aquí está Humberto. De la lanita que tenemos de infraestructura, modifica un poco, al cabo hasta el jueves lo anunciamos, y construyamos rápido ese centro de convivencia. Ayudémosle al tribunal a tenerlo, porque es muy importante. Es decir, yo he ido varias veces a observar cómo funciona su centro de convivencia y veo que está saturado. Yo pensé en el Paseo Santa Lucía y así lo hablé con el presidente, le dije, ahí tenemos varios terrenos, patrimonio, que es patrimonio del Estado, no son del gobierno, patrimonio de los nuevoleoneses, que sería grandioso que toda esa infraestructura que se ha construido de la macroplaza, del Paseo Santa Lucía, pues también los niños que tienen problema al escuchar a su papá y a mamá de discutir, pues tengan un espacio de reflexión, como muchos que caminamos por el Paseo Santa Lucía, y eso ayude quizás a los padres a reflexionar y no separarse, y no provocar que sus hijos puedan tener luego problemas en el futuro. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que humanamente la justicia sea posible, para que la justicia sea sensible y sea humana. Y eso lo podemos hacer porque en Nuevo León todo es posible. Todos ustedes, todos los magistrados, todos los jueces, toda la policía, todas las autoridades hoy estamos trabajando para que así se dé. Y no solamente para ser ejemplo y tener el primer lugar, sino para resolver los problemas que hoy tenemos en el Estado. Yo decía hace rato los medios de comunicaciones, cuando a mí me cuestionan y me dicen, oiga, el problema de la inseguridad, y yo lo acepto. No soy de los que le saca la vuelta a los problemas. Lo hemos aceptado, los alcaldes y nosotros hemos estado trabajando. Cada miércoles nos reunimos. Estamos tratando de buscar la forma. Hoy encontré ayer, al término de esta estadística, la
razón. Y la razón es esa. Es decir, tenemos hoy una gran dificultad. El nuevo sistema penal acusatorio, cierto, es una gran idea, cierto que es un gran proceso y un gran avance en el tema de que la inocencia es sobre todo el principio fundamental de una persona. Pero en este proceso, en este trance, en este transitorio que tenemos entre un proceso y el otro, no estábamos preparados para ese tema. Y al no estar preparados nosotros como autoridad, evidentemente tenemos que pedir una tregua en el sistema. Y yo lo voy a decir en la reunión de la CONAGO y decirlo con toda claridad, porque esa dificultad que estriba, podemos tener el doble de policía, si lo vemos así con esa precisión, y entonces lo estaríamos dedicados a cuidar a un vinculado a un proceso, porque así lo dice la propia ley. Y entonces tendríamos que distraer a un policía para cuidar a una persona y dejamos de cuidar a la mayoría de la sociedad. Estamos en ese trance. Y entonces aquí ustedes, los que se dedican a procurar justicia, a abogar por uno o por otro en temas de los juicios, es un trabajo muy difícil y muy complicado que hoy les ha crecido. Por eso yo reconozco este esfuerzo a todos ustedes, magistrados y jueces, enhorabuena y se merecen el reconocimiento del gobierno por ese sentido. Y que además de eso sigan haciendo ese esfuerzo y ese trabajo. Sigan alentando para que Nuevo León sea un ejemplo de la procuración de justicia y de la aplicación de la ley cual debe ser. Que lo hagan con esa precisión porque eso va a hacer feliz a la sociedad y va a ser evidentemente infelices a los delincuentes. Tenemos que separar entre una sociedad que se porta bien y una sociedad o una parte de la sociedad que se porta mal. Esa es parte de lo que tenemos que hacer con ese equilibrio que se debe de hacer en los ejercicios de gobierno. Y yo quiero finalizar con esta pequeña reflexión. La tenía aquí escrita, que la profesión de la abogacía, vinculada a la vocación de servicio, aporta en cada una de sus especializaciones al fortalecimiento del Estado de Derecho, que es condición indispensable para que una comunidad, un Estado y una nación puedan perseverarse y puedan desarrollarse. Así la entiendo. La escribí para que no se me olvidara. Si lo hacemos así, creo que este tribunal será un ejemplo en el país. Muchos de ustedes tienen esa visión. Ahora hay que conjuntarla con los otros poderes. Hoy los poderes podemos hablarnos aquí, a los diputados, con el gobierno y con el tribunal. Podemos decirnos nuestras diferencias sin pelearnos, sin la confronta estéril. Podemos hablar, por eso esos conversatorios que fueron generados precisamente ahí en el Palacio de Gobierno, por un planteamiento de los presidentes municipales a quienes yo reconozco esa actitud de poder y de querer resolver las cosas y aplaudo la disposición del tribunal de haberlo aceptado. Eso ayudó bastante a que evitáramos una confronta que iba a ir a ser estéril. También reconozco en los diputados locales ese principio que tienen de hacer que la justicia se dé. Hoy hay un ejercicio de este gobierno y el gobierno somos todos, el tribunal, el Congreso, los alcaldes y el gobierno del Estado. Todos queremos terminar con ese cáncer de la corrupción, ese cáncer que lacera este país, ese cáncer que destruye una sociedad y que ahora está en manos de ustedes. El gobierno del Estado decidió y ha puesto a disposición de ustedes casos, históricamente casos. Hoy le toca al tribunal, a través de sus jueces de control, determinar si es culpable o si es inocente a quien el Estado considera culpable. Es importante que le demos a la sociedad tranquilidad, que le demos certeza para que regrese esa tranquilidad y esa confianza a las instituciones. Por eso yo pongo en manos de ustedes, evidentemente, en este comentario reflexión final, sean justos, actúen con justicia,
pero no desalienten una sociedad que espera de ustedes mucho más que el ejercicio de la aplicación de la ley. Es algo que debo decirles aquí, en su propia casa, y se los digo con todo respeto, todo respeto a la aplicación de lo que debe ser un juez, pero debo decir lo que escucho en la calle, y debo decirlo con todo respeto, en la casa del juzgador. En manos de ustedes está la tranquilidad de este país, porque si eso se da, el pueblo podrá tener confianza y recuperar la confianza a las instituciones, y a partir de ahí este país será mejor. Yo estoy seguro que ustedes lo harán, y eso será, el tribunal será el espejo de los demás tribunales del país. Y yo voy a estar aquí festejando con ustedes eso. Me daría mucho gusto que así lo hicieran. Sé que lo tienen contemplado, sé que lo tienen en su visión, y al resto del auditorio, tengámosle confianza a nuestros jueces, tengámosle confianza a nuestros magistrados. Muchas gracias y enhorabuena, Carlos, por este primer informe que has tenido. Señor presidente, le doy cuenta que se han agotado los puntos fijados en el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. En vista de lo anterior, se hace la designación de una comisión conformada por los magistrados Graciela Guadalupe Buchanan Ortega y Juan Manuel Cárdenas González para despedir al ciudadano gobernador constitucional del Estado y al presidente de la mesa directiva del Congreso local. Por lo que, habiéndose agotado los puntos del orden del día, y siendo las 18:45 del día 1 de agosto del 2016, declaro concluida esta sesión solemne y extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias.